Bueno, en esta videoconferencia vamos a hablar entonces en la continuidad que venimos mostrando del tema de la muerte. Ya miramos que la muerte física de una persona, que es la misma segunda muerte o muerte eterna, de esa nadie resucita. Ahora les voy a mostrar muerte espiritual, que es donde el ser humano tiene la oportunidad, la gran oportunidad de comprender y de comenzar a cambiar sus hábitos, comenzar a cambiar sus proyectos hacia un proyecto realmente de vida. Antes de dar el primer texto de muerte espiritual, quiero volver a recargar el mismo de siempre, porque yo quiero que usted comience a comprender. Proverbios 13:14 lo dice, que la ley o las enseñanzas del sabio son una fuente de vida para salvarnos de la muerte. Así que queda por claro que las enseñanzas que en el mundo están regadas no vienen del sabio del universo, porque ninguna de esas enseñanzas que la gente está practicando, hablando en el sistema religioso, los está salvando, ni siquiera tienen salud. Ni siquiera hay unión, hay es una división dentro de las mismas iglesias, así como en el judaísmo hay bastantes ramas judaicas, hay bastantes mesiánicos ahora, eso se llama división, así que cuando hay división no es verdad, y lo único que saben hacer los judíos es echarle la culpa a Jesús, al hermoso Yeshua, de la división, cuando él no era el Mesías. El no haber entendido a ese hermoso ser en ese entonces es que tiene la humanidad como está. Afortunadamente eso ya cambió, porque en esta ocasión sí se pudo entender, y aquí estamos trabajando para eso. Así que hoy lo invito a que despierte de esa muerte espiritual. Y vamos a empezar a mirarlo en este primer texto de Job, capítulo 26, 5 y 6, en esta versión que dice así. Los muertos, ojo, otra cosa que vamos a mirar más adelante, disculpe, les digo de una vez, se llaman los términos literarios de la escritura, que eso nadie lo sabe. Por eso para unos la mitad es simbólica y la otra mitad es literal y así, etcétera, etcétera, etcétera. Pero son pensamientos humanos. Necesitamos es que me enseñó el Supremo acerca de los términos literarios que son muy importantes, porque es imposible que un mundo con riqueza de dialectos, con riqueza de escritura, con riqueza de idioma, que tiene también sus términos literarios, obviamente no van a estar por encima del Supremo, pues el Supremo maneja todas estas cosas para que podamos entender. Entonces acá dice el texto ahora sí, los muertos que habitan el mar profundo tiemblan de miedo en el fondo del mar. Así por encimita les digo, cuando dice los muertos, acá no está hablando de los muertos que hayan sido muertos en el océano, como los piratas o cositas así, no. Aquí habla de los muertos que habitan en el mar profundo, son todas las religiones. Ese es el mar profundo. ¿Ve? Y dice tiemblan de miedo. Los religiosos son los más miedosos en la vida. Porque para todo, como todo le llaman pecado, espero que ya haya visto el tema, la videoconferencia de que pecado es igual a error, como todo lo que hacen y les inculcan de que todo lo que hagan es pecado y es un insulto a Dios, ese es error, entonces todo lo hacen con miedo. No caminan de cierta forma porque que ofenden a Dios. Que si comen esto es un pecado para con Dios, entonces mantienen es con un miedo. Y dice el 6, el sepulcro, reino de la muerte, no encierra misterios para Dios. ¿Ve? El sepulcro también tenemos que mirar el tema, les adelanto, son aquellas ideas erradas que están matando a los seres humanos y los encerraron en un error que no ha querido que el ser humano despierte y analice y haga la diferencia entre un Dios real, que no hace las cosas ficticias sino reales, a un Dios ficticio que castiga, que es vengativo y un poco de cosas que no tienen nada que ver con la realidad. Y que por el contrario, el verdadero nos deja unas enseñanzas para que ustedes junto conmigo comprendamos, nos podamos unir y vivamos a unas enseñanzas de un Dios que necesita que le aplauden, que le adoren, que vayan a un culto, que le hagan iglesias ficticias, etcétera. Aquí no es así. El Dios real no necesita nada de esas cosas porque Él es perfecto, ya no necesita nada. El único que quiere de nosotros es que comprendamos y vivamos. Ahora mira cómo dice este otro texto de Lucas 9, 59 y 60 en esta versión. Ojo a esto. Y dijo a otro, sígueme. Él le dijo, Señor, deja que primero vaya y entierre a mi padre. El hermoso Jesús le dijo, deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. ¿Ve? Aquí nos está hablando claro que tanto las personas que yacen en un ataúd y van a la fosa, que están muertos ya en su segunda muerte, en su muerte eterna, igual están los que están al lado de ellos, porque no han comprendido y tienen la muerte como algo natural, como ley de la vida, sin haber entendido que una cosa es la ley de la vida y otra cosa es la ley de la muerte. Y que si el mundo está muriendo es porque está bajo la ley de la muerte, o sea, está bajo errores de principios, de conceptos, de criterios, de tradiciones y de prácticas completamente equivocadas que no vienen del sabio del universo, que no vienen de las enseñanzas que yo recibí del sabio.
enseñanzas que hace mucho tiempo él ha querido entregar, pero que no había podido porque los seres humanos están en el sepulcro, o sea, encerrados en criterios completamente equivocados. Y lo más increíble que les parece con las personas que ha hablado en persona es que es normal morir. No quieren entender que la muerte no es de Dios. Sabiduría 2.5 dice que el que muere no vuelve atrás, y Sabiduría 1.13 dice que la muerte no es de Dios. Entonces tenemos que comenzar a comprender esto y comenzar a hacer un cambio desde nuestra mente. Por eso Proverbios 4.23 lo dice: por sobre toda cosa guardada cuida tu mente, porque es la fuente de la vida. ¿A cuántas personas no matan por dictámenes médicos equivocados? Y los matan mentalmente, ¿ve? Y personas más fuertes pues que no se dejan y gracias a su mentalidad pueden salir adelante. Ahora mira cómo dice esta parte que vamos a mirar acá, que se llama lo importante de ocuparse del espíritu. Espero que ya hayan visto que espíritu y mente es lo mismo. Ahora, el espíritu real son el conocimiento que viene del Supremo. Es importante que se ocupe del conocimiento que usted tiene, porque sé que no viene del Supremo, porque el conocimiento que viene del Supremo, gracias a la vida, lo recibí yo, y hay una comitiva principal excelente que son testigos de esto y que también tienen estas enseñanzas que son para difundirle al mundo. Enseñanzas que son para que el ser humano viva, vuelvo y repito. Ahora, ¿qué es lo importante de ocuparse del espíritu? Pues para lo siguiente, dice Romanos 7, 24 y 25 en esta versión. Póngale atención. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Aquí quiero que entendamos una cosa. El cuerpo no es solo el cuerpo que estamos destruyendo, porque en este momento el cuerpo lo estamos destruyendo primero que todo por las malas enseñanzas y malas prácticas, a no tener el conocimiento real, no lo hemos cuidado como deberíamos. Y segundo, también está hablando de un cuerpo colectivo, así como está el cuerpo de bomberos, el cuerpo de policía y etcétera, que no es una sola persona sino un grupo. Por eso la escritura, cuando usted va y lee en Romanos 12.5, dice que a pesar de que somos muchos, formamos un solo cuerpo. Así que en ese cuerpo, a la iglesia que usted pertenece, que eso es un cuerpo, ¿quién lo va a librar de ese cuerpo de muerte? Pues déjeme decirle que le toca a usted mismo, adquiriendo el conocimiento real, empezar a salir y unirse al cuerpo verdadero, al cuerpo que le está dando vida a la vida. Y dice el 25, gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del error. ¿Ve? ¿Cuántas personas en estos lugares se han dado de cuenta de los errores que se cometen, pero al no ver otra cosa siguen ahí como si nada, y porque no ven las formas de mejorar o de cambiar, pero saben que algo está mal? Pues déjenme decirle que todo lo que se está practicando allí está mal, por más bonito que se parezca. Al no ser la realidad, los está matando. Por eso espero que también haya visto el tema de la fe y los 3 niveles de la fe, para que comprendan por favor lo que les estoy hablando. Porque por más sincero y buena que una persona parezca, eso no lo está salvando. El error es error y no va a ser convertido en verdad por más bonito que parezca. Así que se necesita despertar de esto. Ahora mire como dice Romanos, en esta versión, Romanos 8.6. Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del espíritu es vida y paz. ¿Ve? ¿Cómo así que el ocuparse de la carne? Cuando usted lee Juan 6.63, en la Reina Valera dice que el espíritu es el que da vida y la carne para nada aprovecha, ¿sí? Pero cuando usted lo lee en la Vulgata dice la carne o el sentido carnal. Así que, ¿qué es ocuparse de la carne? O sea, todos aquellos conocimientos que el ser humano ha sacado por él mismo, esos son pensamientos humanos, o sea, son pensamientos carnales que no vienen desde el Espíritu de Dios. Son conocimientos completamente equivocados, y el ocuparse de estas prácticas, ya pues los ejemplos están dados, sin importar el rublo religioso en el que usted se encuentre, sin importar si es judío o no, esas prácticas los están matando porque son de la carne, o sea, pensamiento humano, no vienen del espíritu de vida que es del Supremo, no son de enseñanzas dadas por el Supremo. Y le repito, las enseñanzas que el Supremo da son cara a cara, directamente. Hace poco una persona me dice, pero es que la Biblia dice que nadie puede ver el rostro de Dios y vivir. Le dije, pero hay un texto que dice que vi a Dios cara a cara y fue librada mi alma. Así que, ¿cuál de las dos? Ahora, ¿de dónde viene ese concepto que uno no puede ver a Dios? Luego la misma escritura, Jesús no dijo que los limpios de corazón lo verían. Así que tenemos que comenzar a mirar. Ahora, Dios es un Dios como un humano que qué proceso para ver a un humano que ocupa un cargo, o por su condición económica, qué proceso para verlos,
y se creen más por encima de los demás por las cosas materiales que por lo que tienen en su mente y creen que Dios es peor que ellos. No, no. Dios es el más sencillo, humilde que hay para tratar con nosotros y lo hace cara a cara. Es tan sencillo que se ha hecho un humano. Por eso cuando miremos el carácter de Dios, los pensamientos de Dios y las manifestaciones de Dios, el mundo va a entender. Y sé que hay muchos que en su mente les divaga el pensamiento de que Dios ha estado con nosotros, y eso es real. Eso es real. Y se los voy a mostrar con los documentos que recibí de él. Ahora mire cómo dice Primera de Pedro, en esta versión, Primera de Pedro 4:6 dice, porque por esto también ha sido predicado el evangelio a los muertos. Imagínense ustedes, ¿a qué muertos? Voy a un cementerio y hago las videoconferencias allá y no quiero que se ofendan o lo tomen como en burla. Lo que necesito es que despertemos. El muerto es usted que me está escuchando, muerto espiritual, o sea, muerto porque el conocimiento que usted tiene no es el del Supremo. Necesito que despierte de eso, porque es a usted el que le estoy hablando, a usted que tiene la oportunidad, como dice Eclesiastés, la oportunidad es para el que está vivo, porque el que ya yace en la muerte no hay nada que hacer. Y sigue diciendo, para que sean juzgados en carne según los hombres, pero vivan en el espíritu según Dios. ¿Vean? Así que necesitamos despertar. Y dice la escritura ahora, para que usted por favor razone, que es importante. Hasta que el ser humano no se haga un ser racional en cuanto a la vida, no va a poder despertar del sueño de la muerte. Mire como dice 1 Timoteo 5:6 y lo vamos a ver en dos versiones para que usted y yo vayamos entendiendo una cosa muy importante. Dice 1 Timoteo 5:6 en esta versión, pero la que se entrega a los placeres viviendo está muerta, ¿ve? ¿Qué son los placeres? Por favor, los placeres no son solo sexuales. Hay gente que tiene placer en su trabajo, hay gente que tiene placer en el deporte, hay gente que tiene placer en el ocio. Los placeres son diferentes. El ser humano tiene que entrar en razón y entrar en sí, volver en sí y mirar en dónde está desperdiciando la vida. Donde está violentando uno de los 10 mandamientos del pacto para poder vivir, que es no robarás, que te está robando el tiempo. Mire, es lamentable. Yo personalmente con las personas que he tenido la oportunidad de estudiar, ¿sabe qué me dicen todavía? Que es que el trabajo les quita el tiempo y no son capaces de sacar ni siquiera una media hora para repasar los temas o para ver los videos. Por eso los videos míos no son más de 40 minutos, a ver si se toman el tiempo de escucharlos. Porque de boca dicen que quieren a Dios y quieren aprender de Dios, y los hechos demuestran lo contrario. Son tan muertos y no quieren darse de cuenta. Y al menos media hora de práctica, una hora de práctica en lo que es la vida les haría cambiar. Media hora de ejercicio, porque hasta ni eso. Entonces los seres humanos se están matando por ellos mismos en algo que les produce placer, sea lo que sea, la familia, la esposa, los hijos. Vaya uno a saber, porque cada cabeza es un mundo. Pero déjeme decirle que está muerto en vida. Y si no me ha entendido, mire cómo lo dice en esta versión, nomás de bonito ese texto. En esta versión maravillosa de la traducción viviente dice, pero la viuda que solamente vive para el placer, está espiritualmente muerta en vida, ¿sí ve? O sea, su mente es simplemente con proyectos humanos que le llaman proyecto de vida y se está matando y no las entran a creer. Porque está pensando en una pensión para la vejez cuando ya no puede disfrutar. Está pensando en invertir en una casa, en una moto, cuando su salud no es la mejor. Está pensando en gastar en zapatos cuando su alimentación ni siquiera es la adecuada. Está pensando en lo exterior cuando lo interior lo tiene muerto. De ahí es que el ser humano necesita despertar. Por eso la única resurrección que hay, que la que les estoy mostrando, es la mental, la espiritual. La única oportunidad que tenemos somos los que estamos vivos de cambiar. Ahora mira, en esta otra versión de este texto de Efesios 2:1 dice de la siguiente manera: Él es el que os dio vida a vosotros estando como estabais, muertos espiritualmente por vuestros delitos y pecados. ¿Ve? Ve que la vida va a los que se están muertos espiritualmente, porque un muerto que yace en el foso o en la tumba, ya no hay nada, señores. Por eso esas enseñanzas ficticias que van a resucitar un día son enseñanzas carnales, o sea, del sentido humano, sentido que no tiene nada que ver con la realidad. Y esa esperanza ficticia ha hecho que el ser humano se
¿cómo se llama? Perdón, se haga inútil a buscar por él mismo la realidad y solo se quedó sentado en una esperanza. Pero si se matan en un trabajo, si se matan en una empresa, si se matan construyendo casas, si se matan viviendo hacia afuera y hacia ellos nada, porque les han dado una esperanza ficticia. Lo único que el Supremo quiere para nosotros es que vivamos, que entendamos cómo debe ser la cuestión y nos demos la vida. Y no estoy diciendo que sea malo tener una casa o aspirar a tener una moto, porque son necesidades humanas básicas por ahora. Pero si su vida está empeñada en primero eso, va a seguir perdiendo su vida y cuando despierte va a ser demasiado tarde y las leyes del cuerpo que se han violentado por tanto tiempo, que se han abusado de ellas al desconocerlas, pues llegará un punto en que el cuerpo no resistirá. Porque cada cosa tiene un límite. Hay un libro maravilloso que dice que cada transgresión tiene una consecuencia. La más grave de todas es que el ser humano muera. Por eso Romanos 6:23, si no estoy mal en este momento, lo dice, que la paga del pecado es la muerte. Y si todo el mundo está muriendo, es porque está viviendo en errores. Pecado es igual a errores. No son ofensas a Dios ni errores cometidos hacia Dios, porque lo que nosotros hagamos a Él no le afecta. Nos hacemos daño a nosotros mismos y a los que nos rodean, a nuestras familias y a las personas que nos conocen, no a Él. Ahora, continuando con eso, vamos a mirar, vea la verdadera resurrección, ¿listo? Aunque la mayoría de las personas que me están escuchando, imposible ya no lo hayan entendido cuál es la verdadera resurrección. Y eso lo vamos a empezar a mirar, Efesios 5:14, mire cómo dice en esta versión. Por eso dice el Señor, levántate tú que duermes y resucita de la muerte y te alumbrará Cristo. ¿De cuál muerte se resucita? De la espiritual. Imposible uno pararse a un muerto, desafortunadamente los que hemos perdido a alguien querido que ya se nos fue, en nomás el haberme dado cuenta de eso me dolió mucho, pero no me puedo parar frente a los que yo ya perdí a decirle levántese de la muerte, porque él ya murió físicamente, ya pasó a la muerte eterna, muerte segunda de la que no hay. De la única que sí hay es de la primera muerte, y eso es lo que les estoy mostrando, en la que está todo el mundo. Esa es la única muerte en la que nos vamos a levantar, por eso le está diciendo despierte. Lo primero que usted tiene que entender es no debemos dejarnos morir, es un error, y que todas las prácticas y conceptos que hay de Dios son equivocados. Me decía hace poco una señora, una muchacha, es que para mí a Dios le gusta que le canten. ¿Y usted de dónde cree eso? Ah, no, pues para mí, no, eso no es suyo, eso viene de la tradición, de lo que usted escuchó, de la crianza suya, que escucha que a Dios le gusta que le canten. ¿Usted ha hablado con él para que sepa si a él le gusta que le canten? Es más, ¿qué música le gusta a Dios? ¿Qué tal usted pensando que le gusten esas alabanzas ficticias y le gusta que a él le gusta la salsa o la electrónica? ¿Usted qué va a saber? ¿No es que para los gustos de cada quien son diferentes? Entonces el ser humano se llenó fue de suposiciones de que creen, y como nunca han hablado con él, y como piensan que hablar con él es imposible, pero sí suponen cosas que no deberían. Eso es un error. Yo hablé con él cara a cara, conociéndolo a él a través del tiempo. Y les repito, no fue al principio que yo supe con quién hablaba, y mucho menos él me lo dijo de boca. Fue gracias al conocimiento, gracias a la apertura mental, gracias a resucitar y a comprender el carácter de él. Y fue tan humano y es tan humano cuando habló conmigo que por eso la gente a través del tiempo yo los entiendo, ni los apóstoles ni ahí para atrás nadie lo pudo entender, porque como el concepto de él es tan equivocado y tan idiota, discúlpenme la expresión, y él es tan sencillo y tan real, y el poder de Dios de él no es como el de Goku, ni con relámpago, ni rayos, ni nada de esas cosas. El poder de él es el conocimiento, su sabiduría. Por eso el mundo, el universo está lleno de leyes que él estableció eternas, leyes que están en mi cuerpo. Pero son leyes que yo tengo que cuidar. Por eso ningún humano, sin importar su color de piel, su raza y su creencia, es más que nadie. Todos somos iguales y todos están yendo al mismo vacío. Despertar, porque se llegó la oportunidad de vivir. Mira como dice ahora este otro texto de Lucas 20, 35 y 36 en esta versión. Mas los que fueren tenidos por dignos de alcanzar aquel siglo y la resurrección de entre los muertos, ni se casan ni se dan en casamiento. Aquí no está hablando de tener pareja, ¿no? Porque la gente de una vez se mete allá. Dice el 36,
porque no pueden ya más morir, pues son iguales a los ángeles y son hijos de Dios al ser hijos de la resurrección. ¿Ve? Aquí finalizando dice que para ser hijos de Dios tienen que haber sido hijos de la resurrección, así que ninguno en este momento es hijo de Dios. Empezando que las características de Dios es que es eterno, no se enferma, ¿ve? Es inteligente, y si el ser humano ni siquiera vive más de 100 años, o 120 los que han alcanzado, eso demuestra que hasta el momento no hay hijos de Dios. Se tienen que formar, y estamos en la carrera. Yo soy el primero, junto con la comitiva principal, que estamos en la carrera de la eternidad. ¿Y cuál es el ciclo para alcanzar la resurrección? ¿Ya? Ahora, le repito, la muerte se quita en el hombre no de un día para otro, es una práctica diaria, así como la práctica del error, voy a seguirlo diciendo, ha llevado a los seres humanos a la muerte, pues la práctica correcta de las enseñanzas correctas, del cambio de mente a la realidad, va a hacer que mañana estemos eternos, porque eso no es de la noche a la mañana. Dios no hace ni chasquillos de dientes, ni silbidos, ni nada mágico para hacernos eternos. Eso es un trabajo que nos toca a nosotros, gracias al conocimiento que viene de Él, del que sabe de la vida. ¿Ve? Entonces, ¿cuál es la resurrección verdadera? Esta que les estamos mostrando. Es de que usted entienda, entre en razón, mire los errores que se están cometiendo, mire los errores hacia dónde lo llevan, y si el proyecto de vida que usted tiene es para vivir, o como muchos quieren envejecer. ¿Saben qué? ¿Cómo me gustaría que ustedes hablaran con los viejitos? Estos hermosos seres que desafortunadamente muchos no podrán. Pero hable con ellos. ¿Qué se siente llegar a la vejez realmente? Cuando usted ha perdido su fuerza, ha perdido su vitalidad, ya ni ve, no oye, hasta el gusto por la comida se le ha perdido. Solo los que no han llegado allá dicen, quisiera llegar a viejito tan. No, hermano, eso no es de Dios. Vaya, mira el tema de la corrupción en la bioconferencia. Corrupción igual a la vejez igual a morir. Y se darán de cuenta, eso no tiene nada que ver con el Supremo, por favor. Tenemos que saber qué viene de Él y qué no. Dejemos de achacarle todo a Él y aprendamos a ser responsables de nosotros mismos. El ser humano es el más grande irresponsable. Y cuando a alguien le falla o algo le sale mal, quiere culpar a los demás. No, nadie nos hace nada, somos nosotros mismos. En nosotros está la oportunidad. Del cielo o el infierno está en nuestras manos, por decirlo de una manera. ¿Sí? Para que nos entendamos un poquito. Ahora, mira cómo dice acá, atención al dato. Les voy a leer un dato hablando de la palabra resurrección, que no es la más acertada, pero digamos en lo que el ser humano ha conocido, al creer que la resurrección es física, pues eso lo desvió del camino, pero que esa forma de haber entendido la resurrección no era desde el comienzo así. Dice el dato, esto es de un documento, obviamente, solo les voy a regalar 2 fracciones del documento. Esa parte dice así, vea, no fue sino con el cristianismo medieval cuando la palabra se fijó casi exclusivamente al sentido de volver de la muerte física, ¿ve? Así que antes de ese cristianismo medieval, el sentido de resurrección no era físico. Fue después de eso que comenzaron a mostrarlo así, y ese error pues lo tienen hoy en día. Mire, esta otra parte del aporte, vea. Aunque no se hablaba todavía de resurrección de los muertos en el sentido cristiano, la palabra podía tener un matiz de renacer interior, recobrar conciencia o despertar del letargo, ¿sí ve? Eso era lo que había antes del cristianismo medieval. Que la resurrección bastaba en reconocer, en levantarse, y usted no entendía, despabilaba y comenzaba a corregir las cosas. Ese era el sentido que se requería. Eso es lo que se está mostrando ahorita. La realidad de la iglesia es lo que se va a mostrar el tema cuando miremos la iglesia, así como se ha mostrado el tema de la fe, como se está mostrando, así cada tema se va a mostrar. La bestia, el 144.000, el 666, todos estos temas se van a mostrar. El reposo original, la circuncisión, el bautismo, para que usted entienda, entre en razón y despierte del letargo, despierte de la muerte espiritual. ¿Ve? Mira, ahora quiero que por favor analice, considere y razone lo siguiente. Vamos a mirar lo que dice este texto, por favor. Es importante. Primera de Corintios 15:20 en esta versión dice, pero ahora el Mesías fue resucitado de entre los muertos como primicias de los que duermen. ¿Ve? Por eso el hermoso Jesús no era el Mesías, o el ungido, o el informado de Dios. Muy pronto les voy a regalar la tesis de Jesús para que se den cuenta quién era.
¿Y quién tendría que haber sido el Mesías en el tiempo de Jesús? ¿Y a qué vino Jesús? Porque hay un texto en Primera de Juan que confunden. El texto dice, a lo suyo vino y los suyos no lo recibieron. Y dicen, sí, ¿de qué vino a los suyos? No, ahí no dice a los suyos, dice a lo suyo. Y si quiere, vaya, búsquelo. Está en el capítulo 1 de Juan. No me acuerdo en este momento el verso, pero ahí lo puede mirar. Está más o menos entre el 10 y el 15, algo así. Usted puede buscarlo. Y dice, es a lo suyo. O sea, ¿a qué venía Jesús? Y les adelanto, en ese entonces quería que Juan fuera el Mesías, quería que Juan fuera el profeta, y por eso él dijo que Juan era el profeta. Y por como Juan no entendió, por eso los judíos hoy en día tienen por mentiroso al hermoso Jesús, porque cuando le fueron a preguntar al cabezón de Juan, Juan se negó, dijo que él no era, cuando Jesús había dicho que él era. Y en vez de haber entendido, haber hecho la labor, se hizo matar por ponerse a meterse en la vida personal de Herodes y allá. Aquí yo no me estoy metiendo en la vida personal de nadie. Les estoy hablando de un conocimiento y usted, como persona que empieza a razonar, como persona que empieza a madurar, arregla lo que tenga que arreglar en su vida. ¿Y por qué Jesús entonces no fue el Mesías? Porque dice que el Mesías es el primero en resucitar, es la primicia. Y se supone que Jesús hizo resurrecciones como la hija de Jairo, como el hijo de la viuda, y un poco de gente y él no sería el primero. Porque el concepto que regalaron de eso fue literal, y eso no, eso es una profecía que se está cumpliendo hasta ahora, señores. Señores y señoras que me están escuchando, jóvenes y jovencitos, jovencitas, que se dan la oportunidad de razonar. Y si no me cree, mira lo que dice este otro texto en esta versión. Hechos 26-23 dice así, vea. Que el Cristo, o sea, el Mesías, que es lo mismo, oiga, hace poquitico ya que me acordé, un amigo judío me peleaba que Cristo es una forma incorrecta porque es Mesías del hebreo. Le dices que Cristo es del griego, pero es lo mismo, significa ungido. Dejemos de pelear por el idioma santo que no es el hebreo. Por eso espero que haya visto el video. La pureza de labios no es hablar hebreo. La pureza de labios es hablar la verdad sin importar el idioma. Y dice que el Cristo, o sea, el Mesías, había de padecer y que por motivo de su resurrección de los muertos, él debía ser el primero en proclamar la luz tanto al pueblo judío como a los gentiles. Si el hermoso Jesús era el Mesías, ¿dónde está él hablando? Y no me vengan con los cuenticos ficticios que le habla el corazón, que yo cuando duermo sueño con él, eso no sirve. Eso, ustedes no saben cómo funciona la mente. Los sueños y las ideas que vienen, eso es por los conceptos equivocados. Tenemos que aprender a controlar la mente con la realidad. Y las enseñanzas él tiene que ser el primero. Por eso usted mira regados en el mundo rabinos, pastores, supuestos profetas, supuestos apóstoles, todos ficticios. Y todos enseñan la misma error, que hay que morir. Cuando la luz de él es luz de vida, no de muerte. Por eso la resurrección hasta ahora empezó, señores, y se les está difundiendo. Gracias a la vida hoy tenemos el internet y por ahí se pueden ir los mensajes más rápidos. Porque hay un problema grandote. Dice la escritura y me lo enseñó él mismo. No solo me lo mostró en la escritura, sino me lo enseñó. Nadie es profeta en su propia tierra ni en su familia. Por eso por acá, como lo conocen a uno, creen que las personas no pueden cambiar y resulta que sí pueden cambiar y tienen que cambiar, porque si no cambian morirán. Así de sencillo. Mira, este hermoso aporte que les voy a leer de este evangelio, para que usted siga analizando, considerando y razonando, es un aporte súper elegante de los mal libros llamados apócrifos, que es que no van en la escritura, como si los humanos estuvieran estado con el Supremo haciendo las cosas para que dijeran que sí y que no, abusivos. Y disculpe que les diga así, pero es la realidad. Dice este evangelio de Felipe en este texto maravilloso: quienes dicen que primero morirán y luego resucitarán, yerran, o sea, están equivocados, fuera de la realidad, no es así. ¿Por qué? Si no reciben la resurrección mientras viven, cuando mueran no recibirán nada. ¿Ve? Por eso a mí me causa gracia y tristeza esos videos que sacan con estos libros que contradicen a la escritura. No, por el contrario, estos libros afirman lo que la escritura ya lo dijo. Todos esos libros se fusionan y yo les voy a mostrar cómo, porque para eso lo aprendí de él y recibí los documentos de él.
Les voy a demostrar cómo se fusionan todos libros a favor de la vida, a favor de nosotros, para que el ser humano entienda que todo lo que ha acontecido a través del tiempo han sido los mismos humanos aprovechándose de otros, abusando de otros, menospreciando a otros, creyéndose superiores a otros y muriendo. Comiendo, orinando, defecando, haciendo el amor, llorando con tristezas y alegrías en el mismo nivel y muriendo y no la intentan a creer y creyéndose más que los demás. Que por su estado, es que la religión y la política dividieron a las personas en estratos y en condiciones sociales baratas que no sirven para nada. Pero quítele lo que tiene ahorita una persona en sus riquezas y pásese la otra, a ver a dónde va, a dónde se centra la atención ahora y a quién reciben. Quitándole el valor a la vida y a la persona, por debajeándola por pesos, por maricadas que no tienen nada que ver con la realidad, y dejándonos morir. Mira ese otro texto que me encanta, Juan 8:51. De cierto os digo, si alguno guarda mi palabra, de ningún modo verá muerte eterna, ¿ve? Dice de ningún modo, y ahí no está diciendo, no, sí muere y después lo resucita, no, dice que no verá muerte eterna, que es la misma muerte segunda, o sea, no morirá físicamente. Y si usted que me está escuchando está creyendo que ahí no está hablando de la muerte física, siga leyendo el 52, como los judíos en ese entonces se le burlaron al hermoso Jesús, que no entendieron quién era él, pero sí entendieron que les estaba hablando de la muerte física. Y se le burlaron y le dijeron, ahora sí sabemos que tiene demonio, así dice el 52, vaya, búscalo y léalo. Ahora sabemos que tiene demonio, Abraham murió, los profetas murieron, todos han muerto, y usted viene a decir que el que guarda su palabra no morirá. ¿Ve? La pregunta que yo le hago a usted, ¿usted también se va a reír? ¿O va a empezar a analizar y va a despertar del letargo? Y va a comenzar a diferenciar entre la vida y la muerte, entre la luz y las tinieblas, entre la realidad y la falsedad en la que está viviendo el ser humano. ¿Y sabe por qué le digo falsedad? ¿Cuántas personas hoy en día están con nosotros y a los 2 o 3 días ya no están? ¿Cuántas personas hoy son millonarias y al poco tiempo ya no tienen su riqueza? Y etcétera. ¿Cuántas personas no tienen sus familias y a los pocos días se separan o pierden un hijo? No hay nada de real, necesitamos centrarnos en la realidad. Yo por lo parte, yo tengo mi familia, tengo mis hijas. Si no me pongo pilas, no quiero perder a ninguna, pero si no hacemos los cambios, así yo llegué a morir primero, un día ellas también morirán. Eso es una estupidez, una herencia de muerte, una herencia corrupta, una herencia que no vale nada. Así que lo único que yo quiero que ustedes, por favor, comiencen a razonar y comiencen a separar y comiencen a hacer la gran diferencia. Lo único que les aseguro es que si siguen como van a morir. No se preocupen que no hay un infierno como lo enseñaron, ni como sea, ni donde van las ánimas y un poco no de cuentos ficticios que no tienen nada que ver con la realidad. Simplemente mueres y desapareces. Pero si valoras la vida y quieres cambiar las cosas, lo invito a que se una. Se una aquí, a nosotros, al movimiento del reposo. Un movimiento que está trabajando para que mañana toda la humanidad, sin excepción de personas, podamos disfrutar de un paraíso que tenemos que construir. Gracias por su tiempo y gracias por su atención.